La mayoría de las infidelidades no comienzan en la cama. Empiezan con una mirada que no apartamos, empiezan con un mensaje que borramos, con conversaciones que nos hacen sentir especiales. Y empezamos a sentir mariposas por alguien más que no es nuestra pareja. Empezamos a buscar aprobación en alguien más que no es nuestra pareja. Empezamos a pensar en alguien más que no es nuestra pareja, un pensamiento constante. Empezamos a tener conversaciones con alguien más, conversaciones confidentes con alguien más que no es nuestra pareja. Y muchas veces pensamos, mientras nadie lo sepa no pasa nada, pero la verdad es que el corazón no miente y lo que dejamos entrar allí, lo que dejamos crecer en nuestro corazón muchas veces puede destruir nuestra vida, nuestra familia. Hoy vamos a hablar del séptimo mandamiento: no cometas adulterio. Quédate. Bienvenidos a Un Cafecito con Angie. Feliz año para todos, estoy súper contenta de volver, de estar aquí con ustedes nuevamente. Ya volví a mi querida Irlanda, mi querida Irlanda lluviosa, como ven allí en mi ventana. Pasé un tiempo bastante bueno con mi familia, descansé y bueno, estoy aquí nuevamente para continuar con la serie Los 10 Mandamientos. Los que están siguiendo la serie saben que estamos en el séptimo mandamiento y estamos basados en Éxodo 20, en la palabra. Yo les recomiendo, siempre les he recomendado comprar su Biblia, leerla y empezar a practicarla. Ese es el eslogan de nuestro canal, les recuerdo. Espero que ustedes hayan pasado unas navidades con su familia, felices, un próspero año nuevo y que este año sea de bendiciones para cada uno de ustedes. Me gustaría definir el adulterio no solamente con esa definición bíblica. Sé que estamos basados en estudios bíblicos, pero quisiera definir el adulterio según lo que dice nuestro diccionario. Entonces dice, Diccionario de la Real Academia Española: el adulterio es la relación sexual voluntaria entre una persona casada y otra que no sea su cónyuge, es decir, su esposo, una tercera persona. Entonces, quiero hablarles de los ejemplos cotidianos de esta infidelidad emocional. Como dijo Jesús, eso empieza en nuestro corazón. Es decir, antes de llevar el acto físico, generalmente empieza por nuestro corazón. Y hoy quisiera hablarles de algunos ejemplos cotidianos. A veces empezamos a sentir que nosotros somos más escuchados por un colega de trabajo o por un compañero de la universidad, por un compañero de clase, más que de nuestra pareja. Y esto ya es una infidelidad emocional. O también en nuestra cotidianidad, por ejemplo, a veces son chats que parecen inofensivos o crean una conexión emocional entre las dos personas. Mensajes de texto que nos hacen sonreír más que cualquier conversación con la persona con la que vivimos. Esas maripositas que se sienten, que deberíamos sentir solamente con nuestra pareja, con nuestro esposo o nuestra esposa, y nos llega un mensaje de texto de esta colega del trabajo, de este compañero de trabajo, de este compañero de estudio, de esta compañera de estudio, de este compañero de actividad, de hobby, de cualquier actividad que nosotros hagamos, que pasemos tiempo, porque generalmente pasamos más tiempo en nuestras zonas de trabajo, en nuestras zonas laborales, con nuestros equipos de trabajo, que inclusive a veces con nuestras propias familias. Pero por eso es que tenemos que cuidar nuestro corazón. Yo les estoy dando ejemplos cotidianos de lo que pasa en nuestra vida real, de lo que pasa en tu vida y lo que pasa en mi vida, si no abrimos nuestros ojos de manera muy alertas de cuáles son esas cositas que parecen inofensivas, pero que se van metiendo en nuestro corazón hasta que se vuelven un monstruo y destruyen nuestra familia. Entonces, si alguna vez tú has pasado por estas cosas, yo quiero que primero lo reconozcas. Es decir, que tú reconozcas, oye, verdad, yo estoy dándole más tiempo a hablar con fulano y con fulana. Yo estoy dándole más tiempo en mi vida, en mi cotidianidad, de expresarle algunas cosas a mi amiga del trabajo y algunas cosas a mi amigo del trabajo. Si un mensaje te llegó y te contentaste más de lo normal, si tú estás pensando en esa persona más de lo normal, eso es una alerta para ti que estás casado y que estás casada. Y esto es peligroso porque cuando nosotros abrimos una pequeñita puerta, nosotros empezamos a alejarnos sin darnos cuenta de nuestra pareja.
Y antes de continuar hablándote de este tema, yo hice una pequeña investigación en Estados Unidos, basado en el estudio en Estados Unidos, y encontré que aproximadamente 20% de los hombres casados admiten haber tenido relaciones extramaritales y aproximadamente el 13% de las mujeres casadas también. Lo que quiere decir es que uno de cada 5 de estos hombres ha incurrido en infidelidad y uno de cada 7 mujeres también. Hay una observación aquí importante. El 20 y el 40% de los divorcios involucran infidelidad con causa principal o significativa. Es decir, que el 40% de los divorcios manifiestan que la causa principal fue una infidelidad. Y este estudio arrojó que el 75% de las personas considera que la infidelidad es un acto inmoral, es decir, que es incorrecta moralmente. Sin embargo, el 20% expresó y aceptó, admitió, confesó haber sido infiel. Viendo, este estudio fue basado solamente en una parte de Estados Unidos, fue pequeño. Y yo creo que si a nivel mundial empezamos a investigar cuáles son las estadísticas de divorcio por infidelidad, serían altísimas las tasas. No hice ese estudio realmente, pero sí sé que nosotros nos podemos analizar nuestras propias vidas, la vida de nuestra familia, de nuestras generaciones. Y yo te insto a ti a que mires tu vida. Y no solamente tu vida, sino que te hagas esas preguntas. En mi familia han sido infieles, en mi familia se ha terminado en adulterio, en mi familia se ha presentado esta situación, esta dolorosa situación, este impacto. En mi familia lo he visto. Y estoy segura que cada uno de ustedes va a decir que sí. Cada uno de ustedes va a decir sí. Bueno, fue mi tío, fue mi tía, fue mi papá, fue mi mamá, fue mi hermano, fue mi sobrino, fue mi abuelo, fue mi tatarabuelo, fui yo. Es decir, todos hemos pasado por momentos dolorosos por infidelidad, por esa traición a el matrimonio, por esa traición a tu esposo o a tu esposa. Y por eso este mandamiento yo quise comenzarlo con la realidad, es decir, con lo que estamos viviendo actualmente, con lo que tú estás viviendo en tu familia, viviste o has mirado, has observado o tú misma has sentido. Y las señales de advertencias tempranas, como ya les dije, es guardar mensajes o chat secretos, empezar a analizarte si tú estás cayendo en eso, si estás guardando mensajes o chat secretos, si sientes mariposas con alguien fuera de la relación, si piensas en alguien más constantemente, más de lo normal, comparar tu relación con otra persona, buscar aprobación de alguien que no es tu pareja. Cuando nosotros ya empezamos a abrir estas puertas en una infidelidad emocional, esto generalmente se convierte en una infidelidad física, adulterio. Y cuando nosotros pasamos a la acción física, esta desobediencia, esta acción de infidelidad emocional o física trae consecuencias a tu vida. Como yo les he hablado en los episodios pasados, cuando les hablo de los 10 mandamientos, es porque en Éxodo 20 nos dice los 10 mandamientos, esa guía, esa luz que Dios nos dejó. Pero también les hablé en uno de mis episodios que en Deuteronomio 28 el Señor, nuestro Dios, habla de las bendiciones que nosotros recibimos si nosotros cumplimos estos mandamientos y las maldiciones si nosotros desobedecemos estos mandamientos. Y quiero hablarte hoy de las maldiciones que se presentan en nuestras vidas cuando nosotros permitimos que el alma se corrompa a través de las infidelidades emocionales o infidelidades físicas que nosotros permitimos, es decir, con el adulterio. Fíjate lo que dice, el adulterio enferma el alma a través del corazón. El alma se contamina por la maldad, los pensamientos se vuelven insanos, las emociones turbulentas y controlan lo que hacemos. Romper el alma significa pudrir, destruir, dañar y trastornar. Y las personas que no cuidan su corazón corrompen su alma y jamás actuarán de manera correcta. Porque cuando nosotros dejamos que se aloje el pecado a través en nuestro corazón, a través de lo que vemos, entonces nosotros vamos a permitir que nuestra alma se pudra. Nosotros ya empezamos a tener una ceguera espiritual que empieza a permitir que nosotros lo que es inmoral lo veamos
normal. Y el adulterio empieza como una aventura, como, ay, ya me mandó un mensaje hoy, vamos a ver qué me dijo. Y empiezas como a tener esa gran alegría diaria de querer ver a esa persona, de ir al trabajo y te arreglas y te perfumas y quieres hablar con esa persona. Y eso parece aventura, parece que te estás distrayendo de los problemas, quizás de los conflictos, quizás de la situación en tu casa, pero realmente tú estás entregándote a la destrucción de tu alma, estás entregándote a la destrucción de tu familia. Y esa aventura enceguece el grave error de destrucción próxima que viene. Y no puedes ver lo que viene en el futuro, no puedes ver esa muerte espiritual que viene en el futuro, porque la palabra dice que te encegueces y no permites ver más allá, sino del momento, de esa situación que está viviendo en el presente, del supuesto placer, alegría y aventura. Maldiciones del adulterio te llevan a la pérdida de confianza, divorcio, dolor, separación, hijos heridos, amargura generacional. Incluso el amante muchas veces se convierte en un instrumento de castigo para herir, para hacer sentir mal, culpable, inclusive para hacer cosas que te dañan. Ese mismo amante que escogiste para tener una aventura o que te escogió a ti para tener una aventura, te hace un daño tan contraproducente que el dolor estripa tu corazón, tu alma, tu espíritu, tu familia, destruye todo y en muchas circunstancias termina siendo esa misma persona quien te haga daño a ti y te haga sentir el dolor que sufrió tu pareja, en este caso la pareja que es víctima de tu infidelidad. Es muy importante tener en cuenta todas estas maldiciones que vienen a tu vida por cometer adulterio. Y la Biblia dice que este pecado es uno de los pecados capitales. El adulterio no viene solo. El adulterio viene con mentiras, te vuelves una persona mentirosa a grados mayores porque le mientes no solamente a tu esposa y a tu esposo, sino que le mientes a tus hijos, le mientes a Dios, le mientes a tu trabajo, le mientes a los amigos, es decir, le mientes a todos, a tus padres, a tus familiares, empiezas a mentir para poder tener esa relación en secreto. Te vuelves una persona manipuladora, también te vuelves una persona con lujuria, es decir, este pecado del adulterio trae muchos pecados que se convierten en una trampa y en un arma de destrucción para tu vida, para tu familia y para tus generaciones. Entonces, y otras consecuencias graves como el adulterio puede traer enfermedades mortales, enfermedades sexuales mortales, no solamente para tu vida, sino para tu propia pareja, enfermedades de transmisión sexual que terminan en muerte. Y todas estas son consecuencias del adulterio, maldiciones de las que Dios nos previene, maldiciones de las que Dios sabía que si nosotros incurríamos en estas situaciones íbamos a salir perdiendo. Porque las consecuencias no son solamente para ti como persona que has sido infiel, sino para tu familia, para esa persona que has abandonado, para esa persona que has traicionado. La ciencia inclusive hoy ha diagnosticado que existe el post-trauma por infidelidad. Ese post-trauma de enfermedades se presentan a nivel físico como dolores de hueso, dolores de cabeza, enfermedades inclusive sin explicación. Pero la explicación está en ese aspecto del post-trauma de esa infidelidad, es decir, enfermedades que se han causado porque la traición se siente como un dolor físico. Yo quiero hablarles también, no solamente a los matrimonios, sino a los solteros, a los jóvenes, a ti que todavía no has elegido la persona para ti, a ti que eres joven, a ti que no has tenido la oportunidad de casarte. Es muy importante saber elegir a la persona que va a estar acompañándote durante toda tu vida. Y yo creo que lo primero, lo principal que debes pensar en cuando vas a elegir a una persona para que sea tu compañera o tu compañero de viaje es que esa persona ame a Dios. Pero recuerda que amar a Dios no significa decir que creo en Dios y que yo amo a Dios, sino amar a Dios significa obedecer a Dios.
Amar a Dios significa conocer el diseño que Él tiene para nuestras vidas como humanos en la tierra. Amar a Dios significa poner nuestro corazón a disposición de Él. Amar a Dios significa conocerlo, amarlo y servirle. Cuando nosotros conocemos, amamos y servimos a Dios, el servir significa que hay un propósito en nuestras vidas de manera individual cuando somos solteros. Y ese propósito se va a unir al propósito de esa otra persona que tú conozcas para casarte y tener ese compañero de propósito en Dios para toda tu vida. Estas dos personas unidas van a ser en las manos de Dios un valioso tesoro. Y ese pacto matrimonial, ese pacto que tú eh, haces con Dios, con tu esposa, con tu esposo, se convierte en un tesoro valioso para Dios. Entonces, hoy te pido desde mi corazón, desde mi alma, desde mi experiencia, que antes de escoger a la persona, a ti que estás soltero y que estás joven, que estás jovencito, utiliza las medicinas preventivas, como yo le digo. Utiliza estas alertas, utiliza cuáles son las cosas que me pueden llevar a cometer infidelidad emocional, que me lleva de por sí a una infidelidad física. Y está alerta. A ti que estás soltero y que estás soltera, que quizás estás confundido o vives en una confusión por lo que nos dice el sistema de tener no tener control y dominio propio sobre nuestras hormonas, que cuando estamos jóvenes sobre todo, y nosotros perdemos nuestros días, quizás también a los jovencitos diariamente en la pornografía, todas estas cosas que tú estás alimentando a diario antes de casarte abren puertas para el adulterio durante tu matrimonio. Entonces, esta prevención es como cuidar nuestro sistema inmunológico espiritual. Esta prevención de esta enfermedad al adulterio empieza cuando nosotros estamos solteros y estamos solteras. Desde ese momento empieza a prevenir esta maldición que puede presentarte en tu familia. Y a los que tienen una relación de noviazgo, no permitas que el sexo llegue a tu vida o a tu relación antes del matrimonio. Esto también es abrir puertas a maldiciones en el futuro, de adulterio, de infidelidades emocionales, de traición. No lo permitan. A ti te hablo joven y joven. También a todas las personas que están divorciadas y que han pasado por problemas matrimoniales, problemas en sus vidas, de tomar malas decisiones, pero que tienes una nueva oportunidad. Aprovecha esa nueva oportunidad si tú tienes en tu corazón volverte a casar, de elegir a la persona correcta, elegir a la persona que ame a Dios verdaderamente. Y todas estas cosas yo pienso que son muy importantes tenerlas en cuenta antes de elegir, porque yo pienso que la prevención del adulterio siempre creo que empieza eligiendo a la persona correcta para nosotros poder tener una relación de amor con nuestro esposo y esposa, pero también con Dios. Yo quiero leerte un poco la historia del rey David. Yo siempre les he hablado que me encanta la historia del rey David porque se asemeja muchísimo a la realidad, a lo que nosotros vivimos actualmente. David era el rey de Israel y él tenía, pues estaba en su palacio. Dice la Biblia que él se levanta de su cama y se levanta a caminar en su terraza, se levanta a caminar y mientras él estaba caminando en su terraza, al mirar, volteó su mirada y fijó su mirada en una mujer que la Biblia menciona se estaba bañando. David no apartó su mirada, sino que David dejó su mirada allí y la contempló. David contempló a esta mujer bañándose. Imagínate tú que estás con tu esposa o tu esposo y tú pasas por el chat, por las redes sociales, pasas por Instagram, pasas por Facebook, pasas por TikTok, pasas por, no sé, por cualquier red social y empiezas a ver una mujer allí bailando, una mujer semidesnuda o desnuda. La verdad es que no sé si las redes sociales permiten que estén tan desnudas las personas, no lo sé. Pero bueno, pasas y ves allí a una persona desnuda o semidesnuda o sensual o lo que sea. Y tú fijas tu mirada allí y empiezas a mirar más.
Y empiezas a mirar más y quiero ver los músculos de este hombre o quiero ver los labios de esta mujer. Y empiezas a mirar y a contemplar. Y empiezas a dejar que a través de tus ojos entre el deseo sexual que Dios creó, que no es malo, que es bueno, pero es bueno con tu pareja, es bueno con tu esposo, es bueno con tu esposa, que tú lo disfrutes de manera sana con tu esposa y con tu esposo. Para eso fue que Dios lo creó y es bueno. Yo no estoy diciendo que es malo, pero cuando tú haces esta actividad fuera de tu relación, con una persona que no es tu esposa, una persona que no es tu esposo, este deseo sexual deja de ser bueno y se convierte en lujuria. Se convierte en algo que abre puertas al pecado, abre puertas para que entren maldiciones a tu vida. Y así le pasó al rey David. David miró a Betsabé, se llama la mujer de la historia, miró a Betsabé y empezó a mirar y a contemplarla. Y no apartó su mirada. No la apartó, sino que se quedó mirando a la mujer allí desnuda. Y no obstante con eso, y ahí voy, el pecado de la infidelidad emocional, porque ya había permitido no solamente mirarla, porque David miró a esa mujer desnuda, pero se imaginó, digo yo, aunque no lo dice la palabra así, pero se imagina a la mujer, esta mujer desnuda, bella, la voy a hacer mi mujer, y tan, y pensó, y pensó, y pensó, y dejó que a través de los ojos entrara a la mente, entrara a su corazón, y va a empezar a destruir su alma. Mira lo que viene. Dice la Biblia que él manda a saber quién era esa mujer, a investigar quién es la mujer, de dónde es la mujer, si estaba casada o no estaba casada. ¿Y qué crees? Betsabé estaba casada. Esa mujer que David, el rey David, un hijo de Dios, miró, estaba casada. ¿Y qué trajo ya la infidelidad emocional? Que David entrara en una desesperación y angustia por querer estar físicamente con esa mujer, que mandó a matar su esposo. David, el rey David, mandó a matar al esposo de Betsabé para poder estar con ella. Cuando Dios vio que David no apartó su mirada de Betsabé, que David además empezó a ese pecado de infidelidad emocional, a convertirlo en mentira, a convertirlo en asesinato, a convertirlo en lujuria, a convertirlo en manipulación, porque manipuló a todos sus guardias, a todos los que estaban alrededor de David, los manipuló, les mintió, mandó a matar. Es decir, ese pecado de infidelidad se volvió un monstruo. Y David sufrió las consecuencias. Y ahí está el problema. Cuando Dios vio que David, Dios con misericordia, porque tenemos un Dios misericordioso, Dios siempre nos advierte. Y esto es importante. Si tú estás en infidelidad, si tú estás incurriendo en esta línea de infidelidad emocional o inclusive adulterio, Dios te advierte. Este mensaje para ti es una advertencia. Este mensaje Dios te lo está dando a ti con una advertencia. Con su misericordia, Él manda a personas a hablarte y a decirte, apártate, arrepiéntete, para que las consecuencias no lleguen a tu vida. Y yo sé que es un mensaje difícil, pero es la verdad. Yo tengo que decirte la verdad. La verdad es que Dios tiene misericordia para advertirte que te apartes, que te arrepientas y que cambies de dirección. Porque mira lo que le pasó a David. David no se arrepintió. David fue a lo más lejos y hizo a esa mujer, mató al esposo, se acostó con esa mujer. Y el Señor, Dios, esperó que David hiciera algo, pero vio que David no se arrepintió. Extendió su misericordia, pero David no se arrepintió. Y entonces Dios le dijo, lamentablemente vas a tener consecuencias. Vas a tener consecuencias de este pecado, porque esa es la naturaleza del pecado. Si tú pecas, vas a traer consecuencias. Y el adulterio tiene maldiciones. Maldiciones. Si tú estás en adulterio y quieres seguir en adulterio, vas a crear maldiciones para tu vida y tus generaciones. David tuvo maldiciones en su generación. Se murió su hijo. Otro hijo violó a su hermanastra también. David no tenía
la fuerza ni la autoridad para reclamarle nada a ese hijo porque él estaba avergonzado de sus fallas. Es decir, las maldiciones empezaron a presentarse en la vida de David de una manera tal que sufrió, que le lloró, le dolió, pero de esa manera él tuvo que abrir, él abrió sus ojos cuando vio que estaba en maldición, cuando vio que su vida era un desastre, cuando vio que su vida había pasado la línea, él abrió sus ojos y despertó y le pidió ayuda a Dios. Y Dios le dio una nueva oportunidad a David porque David se arrepintió con todo su corazón y cambió de dirección. Y eso es lo que tú debes hacer, porque tienes que confesarte ante Dios, tienes que pedirle perdón a Dios, tienes que arrepentirte, pero no solamente en arrepentimiento de culpa, sino en cambio de dirección, como yo siempre les he hablado en mis episodios. Un arrepentimiento representa un cambio de dirección y entonces Dios empieza a trabajar en transformar tu vida. Pero hay consecuencias que a veces tenemos que sufrir. Y hay consecuencias que nosotros nos buscamos porque decidimos no seguir el diseño de Dios para nuestra vida. Y Dios utiliza tan bueno, tan misericordioso, a veces esas consecuencias para que nosotros podamos advertir a otros, para que nosotros podamos hablarle a otros, para que nosotros podamos resarcir nuestra familia, restaurarla, pero solamente con Dios va a llegar eso a tu vida. Si no, es imposible. Y es muy importante que si tú eres de las personas que has incurrido en este pecado tan grave, tan doloroso, tan destructivo, busques la sanidad en Dios. Empieces a reconocerlo. Si tú no has llegado allí, pero que estás jugueteando con todas las infidelidades emocionales, reconoce las alertas y apártate. Apártate. Yo he visto en mi vida, en mis 45 años, muchas cosas. Muchas cosas las he visto. Y entre esas, por ejemplo, hombres casados mandándole mensajes a mujeres casadas o mujeres solteras, pero una locura total que no entiendo, no entiendo. Tú pon límite también como mujer. Si tú eres una mujer que está recibiendo mensajes de hombres casados, de hombres que están comprometidos, corta eso. Pon límites porque eso no está bien. No está bien. Hoy quiero leerte una carta que recibí de una hija que sufrió adulterio por parte de su padre. Y dice: no escribo esto para que alguien me responda. Escribo porque el adulterio de mi padre me rompió por dentro. Nunca lo esperé, nunca lo imaginé. Jamás pensé que la persona a la que yo admiraba y en la que confiaba fuera capaz de engañar así. No estaba preparada, no hubo señales, no lo vi venir. Y un día descubrí la verdad y fue como si mi vida se partiera en dos. Antes de ese momento y después de ese momento, no volvió a ser igual. El adulterio no es solo una infidelidad entre adultos, es una mentira sostenida en el tiempo. Es una doble vida, es mirar a tus hijos a los ojos mientras ocultas algo que los va a destruir cuando se sepa. Ese descubrimiento fue traumático. Me sacó de la realidad que conocía y me lanzó a un mundo que no elegí. Un mundo de dolor, de inseguridad, de preguntas sin respuestas. Desde ese día algo se quebró en mí. Empecé a dudar de todo, de los recuerdos, de las palabras, de la imagen que tenía de mi familia. Empecé a dudar de mí, de mi intuición, de mi capacidad de confiar. Las mentiras duelen más que la verdad, porque te hacen sentir ingenua, porque te hacen preguntarte cómo no te diste cuenta, porque te obligan a construir toda tu historia con una verdad nueva. Ese momento quedó tatuado en mi mente y en mi corazón. Hay imágenes que no se borran, hay dolores que no se superan, solo se aprenden a cargar. El adulterio no solo traiciona a una pareja,
traiciona la confianza de los hijos, rompe la seguridad, cambia la forma en que entendemos el amor. Desde ese día supe que mi vida nunca volverá a ser igual. No porque yo no quisiera sanar, sino porque hay cosas que una vez rotas no vuelven a ser lo mismo. Escribo esta carta para decir algo que casi nadie dice. El adulterio deja víctimas silenciosas. Y yo fui una de ellas. Cuando leí esta carta entendí que esta persona reflejaba el silencio de muchos otros, el silencio de muchos hijos, el silencio de muchas mujeres y muchos hombres que han sufrido por esta enfermedad del adulterio. Y la verdad es que sí es difícil de superar, es un problema que tenemos en la sociedad, pero Dios es tan poderoso que puede sanar tu corazón. Es tan poderoso que puede levantarte una vez más. Si tú has sufrido esta enfermedad, si tú has sido víctima de esta enfermedad, o si tú has sido el accionario, si tú has sido la persona que ha sido responsable de tener esta infidelidad, que ha sido el infiel, Dios puede restaurar tu vida. Y si tú has sido víctima de la infidelidad, también Dios puede restaurar tu vida. Hoy el llamado es a proteger tu corazón. El llamado es a reparar las relaciones. Y el llamado es a que no llenes tu vacío con lo que el sistema nos manda a llenar, sino que tú llenes tu vacío con Dios. Nosotros pertenecemos a Dios, somos una creación de Dios. Cuando nosotros nos apartamos de Dios, dejamos un vacío en nuestro corazón y en nuestra alma que queremos llenar con cualquier cosa, queremos llenar con estas situaciones que nos llevan a enfermedades como el adulterio. Dios es el único que puede llenar tu vacío. Dios es el único que puede llenar ese vacío gigante, porque además Dios es gigante. Dios lo puede todo. Y cuando tú quitas a Dios de tu vida y decides tu propia elección de vida, cuando tú dices, no, yo no quiero lo que dice Dios, yo voy a hacer mi propia vida, yo voy a elegir por mí, no quiero que Dios me diga lo que yo tengo que hacer. Entonces dejas un hueco gigante en tu alma y en tu corazón que nada ni nadie va a poder llenar. Nada ni nadie, ni tu esposa, ni tu esposa, ni tus hijos, ni tu trabajo, nada ni nadie lo va a llenar. Solamente lo llena nuestro Dios, que te creó a ti y que te hizo para que estés en una relación de amistad con Dios. Recuerda esto, hemos sido creados por Dios para conocerle, para amarle y para servirle. Cuando tú sepas que lo único que llena tu vacío es Dios, entonces vas a amar el diseño de Dios para tu vida, y esto significa tener un matrimonio en Dios, sano en Dios. No vas a necesitar llenarlo con nada más. Escoger a una persona que ame a Dios permitirá que tú tengas una familia sana. Pero si actualmente tú estás en un matrimonio y necesitas que ese matrimonio sea restaurado, Dios puede restaurarlo. Si actualmente tú eres víctima de esa infidelidad y por eso te has divorciado, por eso estás solo, por eso estás sola, o si actualmente tú estás soltero o estás soltera, alarmas, porque la persona que tiene que llegar a tu vida tiene que amar a Dios para que tú empieces a restaurar tu vida, tus generaciones, y aproveches esa nueva oportunidad. Hoy quiero que terminemos orando. Vamos a orar por todos, por los solteros, por los divorciados, por los casados, por los que han pasado por víctimas de dolor, por esas personas que actualmente están en ese trance de infidelidad, o en ese trance de que ya metiste los pies allí y no sabes cómo salir. Espíritu Santo, yo oro por cada una de las personas que está escuchando estas palabras tuyas. Yo oro para que tu poder entre al corazón de estos corazones que me escuchan. Que el poder de tu gracia, de tu misericordia y de tu bondad entre a cada corazón para restaurar, restablecer tu diseño. Ese diseño de amor que tú has establecido en nuestras vidas como seres humanos. Que las personas que me escuchan puedan entender el valor
el tesoro que tú nos has dejado como matrimonio. Que tú puedas darles a ellos tu espíritu para discernir sobre las personas que van a escoger de ahora en adelante. Padre, sana el dolor de esas personas que han sido víctimas de infidelidades por sus parejas. Cúbrelos, Señor, con tu sangre. Dale a ellos, Padre, el entendimiento. Quita toda ceguera de sus ojos para que ellos puedan restablecer su familia, restablecer su hogar, amar a sus hijos. Padre, darles el poder de separarse de lo que no es tuyo, de la pornografía, de la sexualidad antes del matrimonio, de la sexualidad inmoral. Dales el poder, Señor, y el discernimiento para abrir sus ojos y apartarse a las mujeres de la inmoralidad sexual, a los hombres de la inmoralidad sexual. Establece tu reino en la vida de cada uno de ellos. Que ellos puedan ser un partido, un punto de comienzo para poder enmendar el pecado, arrepentirse del pecado, separarse del pecado y comenzar una nueva vida. Yo te ruego, Padre, que como tú has tenido misericordia, así como tuviste misericordia por David, como has tenido misericordia por mí, como has tenido misericordia por muchas personas y nos has dado nuevas oportunidades de empezar nuestras vidas, yo te pido por cada una de las personas que me escuchan y que les des una nueva oportunidad para empezar en sus vidas. Dales la fuerza. Dales el poder que necesitan para separarse del pecado. Dales el poder que necesitan para separarse de esa mentira. En el nombre de Jesús oro y declaro sobre tu vida victoria. Victoria sobre ese pecado. Apártate del pecado. Anota las advertencias, las alarmas. Toma la acción hoy. Hoy es el tiempo para separarte, para arrepentirte, para volver a empezar. Porque Dios está contigo, porque Dios te va a ayudar a hacerlo. Cuando tú decides en tu corazón, me aparto de este pecado, Dios te va a ayudar. Vas a empezar una lucha, va a llegar el caos, pero finalmente vas a ser libre y vas a poder vivir restaurado, vas a poder vivir bendecido y no solamente tú, como siempre lo digo, vas a bendecir tus generaciones. Hoy te doy las gracias por estar aquí una vez más y nos vemos en el próximo episodio en Un Cafecito con Angie. Dios te bendiga.